después del itinerario que hemos seguido, vamos a entrar, si ustedes observan, el Canon 1057 es el que hemos venido batallando. El Canon 1057 establece que el matrimonio lo produce el consentimiento legítimamente manifestado, cosa que ya vimos, y entre personas jurídicamente hábiles, es decir, sin impedimentos, cosa que también ya vimos. Entonces ahora lo que nos queda el resto de las sesiones es hacer una penetración profunda del consentimiento. Cuando no hay consentimiento, cuando el consentimiento es insuficiente para poder producir el efecto precisamente de causar la unión. O sea, el matrimonio lo produce el consentimiento. Por lo tanto, el consentimiento, nos dice el Canon 1057, dice es un acto de la voluntad a partir del cual los amantes se dan y se acogen, constituyendo entre sí el matrimonio. ¿Ok? Entonces, ese acto voluntario está impregnado de humanidad. Y aquí me quiero volver a referir al personalismo, sobre todo impulsado por Juan Pablo II, que combinado con la filosofía realista y con la antropología, digamos que subyace en el ordenamiento canónico, nos recuerda que no hay consentimiento sin persona. No existe el consentimiento en abstracto. ¿Sí? El consentimiento es de determinados candidatos al matrimonio. Acuérdense que el consentimiento es un acto unificado. La voluntad de él, la voluntad de ella, en una unidad de acto, constituyen el consentimiento, que es la única causa del matrimonio. Y el mismo canon dice, ningún poder humano lo puede suplir. O sea, nada puede suplir el consentimiento. Entonces es muy importante y en esto, esta disciplina ha profundizado mucho para entrar a las entrañas del acto voluntario y encontrar en dónde puede haber anomalías, defectos, insuficiencias que hagan que el acto humano no sea lo suficientemente poderoso para causar la unión conyugal. En esos casos, un consentimiento deficiente, ya sea por la voluntad de ella o por la voluntad de él o por la voluntad de los dos, en esos casos, la unión no se causa a pesar de las apariencias, porque lo único que causa el matrimonio es el consentimiento. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Y hay que entender que aunque podemos referirnos en términos así coloquiales al consentimiento de ella y al consentimiento de él, el consentimiento no es un acto aislado, es un acto conjunto. O sea, es el acto voluntario de ella que se unifica al acto voluntario de él y juntos, necesariamente juntos, forman el consentimiento matrimonial. Por lo tanto, la unidad de las voluntades origina la unidad que es la unión conyugal. ¿De acuerdo? Ahora, haciendo una aproximación a, digamos, al esqueleto, a la arquitectura, a los ingredientes del consentimiento, los estudiosos de este tema han descubierto 4 pilares fundamentales sobre los cuales está soportado el consentimiento. En primer lugar, la capacidad a la que le vamos a dedicar esta sesión. En segundo lugar, si bien el consentimiento es un acto de la voluntad, tiene un componente intelectivo.
Es decir, hay una aportación de la inteligencia en el acto voluntario. No se trata de una voluntad así, sin más, químicamente pura, sino que existe una aportación por parte de la inteligencia en ese acto voluntario. Entonces, el segundo pilar es los temas en donde a partir de un defecto intelectivo se puede arruinar el acto voluntario. El tercer pilar es propiamente dicho la voluntad. El me da la gana, el quiero. La voluntad tiene como ciertas condiciones mínimas necesarias. Aquí hablamos de mínimos, ¿eh? El mínimo de capacidad, el mínimo de aportación intelectiva, el mínimo de aportación voluntaria, es decir, propiamente la voluntad, y el cuarto pilar, la libertad. ¿Mm? La libertad en el sentido de no verse acorralado, es decir, en el sentido de hacer el acto por tu propia libertad, sin que nada ni nadie te acorrale. ¿De acuerdo? Esos cuatro elementos constituyen cuatro pilares que vamos a estudiar y que vamos a tratar de entender, y les voy a compartir lo que yo he comprendido respecto de estos cuatro pilares, pero estos cuatro elementos son los que integran el acto voluntario. Ahora, no podemos verlos, aunque los vamos a estudiar y los vamos a desmenuzar. El acto humano no es un acto desmenuzado. Cuando tú haces algo y lo haces porque lo entiendes y lo quieres, pues simplemente lo haces, no andas clasificando si esto le pertenece a la libertad, esto a la voluntad, esto a la inteligencia, o sea, es una mezcla de elementos que en definitiva conforman el acto voluntario, y cuando el acto voluntario es mínimamente humano, suficiente, entonces puede causar el efecto de dar lugar a la unión. ¿De acuerdo? Ok, entonces, digamos, vamos a empezar con el tema de la capacidad. ¿Por qué la capacidad? ¿Qué es la capacidad? La capacidad, en primer lugar, es un requisito de admisión. Digamos que es un prerequisito. Ser capaz es estar dotado mínimamente de la capacidad de hacer aquello que proyectas, aquello que pretendes. ¿Qué es lo que pretendes? Pretendes una unión con un contenido objetivo que ya vimos, que deriva de las inclinaciones amorosas y que implica un proyecto de vida y un proyecto debido. Es un proyecto de vida y un proyecto debido. Es decir, es de vida porque es un plan o un proyecto que se vislumbra para el futuro biográfico de la persona. Y es debido, con B grande, en el sentido de que lo quedas a deber. Es decir, implica el compromiso de la persona a la construcción de ese proyecto que va a exigir conductas futuras que hay que ser capaz, digamos, de asumirlas en el momento en el que estás fundando la unión. ¿De acuerdo? Estamos hablando, todo esto que vamos a ver, lo estamos refiriendo a la fundación de la unión. Porque acuérdense que aquí es bien importante distinguir el matrimonio de la vida matrimonial. La vida matrimonial es la historia del matrimonio. Es lo que le pasó en el tiempo. Y le pueden pasar cosas muy buenas o cosas muy malas. El matrimonio en sí no es ni un éxito ni un fracaso.
simplemente es. Lo que puede ser exitoso, mediocre o fracasado es la biografía del matrimonio, la historia del matrimonio, el desempeño conyugal. Pero para que una historia matrimonial sea posible, tiene que haber capacidad. Porque cuando no tienes capacidad, lo que pretendes no te es posible. Fíjense bien. No es que quieras, no es que entiendas, es que puedas. Hay que distinguir poder, entender y querer. Aquí estamos en la escena de poder. ¿Puedo? ¿Puedo? Tengo la capacidad mínima para poder afrontar el proyecto en el que me estoy metiendo y voy a poder adquirir la identidad de cónyuge porque la entiendo, porque tengo la capacidad de entenderla y puedo asumir los compromisos que implicará en el futuro, las conductas que va a exigir la vida matrimonial. ¿Soy capaz de poner eso en el terreno de la realidad? ¿O me estoy echando un brinco en el vacío? ¿Estoy queriendo salir a volar como golondrina, aventándome de un encino y me voy a romper la cara porque no puedo volar? Ese es el tema. El tema es un tema que ocupa muchísimo hoy el tema del diagnóstico digamos, de las causas de nulidad matrimonial. Porque muchos que se apuntan a este maratón traen fracturas que a lo mejor ni siquiera entienden ni conocen, pero que en definitiva están y que les van a impedir el desempeño conyugal, digamos, funcional. Y entonces ahí nos metemos a temas muy complejos porque medir la capacidad de alguien es algo muy difícil. Pero desde una perspectiva realista, como es el pensamiento que subyace en el ordenamiento canónico, pues una persona que tiene una fractura, y me refiero a una fractura psíquica, esa fractura será difícil de entender, será un reto para las ciencias, pero la fractura está ahí. Y si la fractura está ahí, pues aunque no la veas, aunque no la entiendas, ahí está. Y va a ser de las suyas. Y ese es el tema. Ahora, todos estos cánones que vamos a estar viendo de aquí en adelante, casi hasta el final del programa, son producto de la reflexión profunda de la Iglesia respecto del acto humano en que consiste casarse. Y son cánones protectores, o protegen al incapaz, o protegen al otro de no acabar cargando la piedra del pípila, o protegen a la institución matrimonial, o protegen tu derecho a decidir con quién casarte. O sea, hay muchas maneras de visualizar estas disposiciones que desde luego tienen por objeto asegurar la verdad. Y cuando la verdad es que no te casaste, pues entonces estás metido en un lío, pero al final esa relación, como no es, no funciona. Aunque hay muchas que sí son y se arruinan, porque también es verdad que estructurar una unión desde el punto de vista verdadero tampoco garantiza el éxito si la abandonas, si la descuidas, si no la atiendes, en fin. Entonces, fundar un matrimonio real hace posible el éxito, pero tampoco lo garantiza. En cambio, cuando por alguna causa de todas estas que vamos a ver,
la unión no se funda de manera verdadera, hay una bomba atómica sembrada desde el principio que tarde o temprano detonará. Y entonces, cuando eso detona, aquello causa daños a veces irreversibles. ¿Que se puede a veces componer? Sí, a veces se puede componer. Porque si una persona que tenía una incapacidad se atiende y la recupera, bueno, se puede enderezar la situación. ¿Eh? Y esto también sirve mucho desde el punto de vista del trabajo clínico, de la asesoría, del diagnóstico, porque entendiendo bien estas situaciones, podemos tener muchas luces a la hora de asesorar y a la hora de orientar la restauración de situaciones matrimoniales, porque podemos entender cómo un elemento que vendría a ser como un elemento cancerígeno originario no hace más que desdoblarse haciendo el desastre. Y muchas veces, cuando llegan a tu gabinete y te consultan, pues nada más ves la punta del iceberg de algo que empezó a desdoblarse desde hace mucho. Y ahora estás viendo el escenario del desastre. Pero el desastre no es más que el efecto del efecto del efecto de una causa muy remota que lo originó. Y hay que tratar de ver, digamos, la secuencia, la etiología, la evolución del problema. ¿Cómo evoluciona una falta de libertad? ¿Cómo evoluciona un problema de capacidad? ¿Cómo evoluciona un problema que afectó desde la inteligencia o desde la voluntad la fundación de la unión? Porque eso tarde o temprano se aparece en el escenario. Entonces, la capacidad viene a ser un prerequisito, una especie de condición antecedente, algo, digamos, que los amantes deben tener como para inscribirse en el maratón. Deben tener una mínima capacidad. Ahora, entrando a la profundidad de la capacidad, porque la capacidad es una sola, pero también se puede diseccionar. Y aunque la capacidad es una sola, podemos ver tres ángulos que el canon 1095 maneja en tres párrafos. El canon 1095, que es el canon que regula el tema de la capacidad, es un canon bastante nuevo. Para una institución como la Iglesia, ese canon se incorpora en el Código de 1982 que promulga Juan Pablo II. Y para la Iglesia 1982 es así como hoy en la mañana. Es de ayer el canon. Pero es un canon que venía construyéndose desde la jurisprudencia de los tribunales de la Iglesia, en donde los tribunales de la Iglesia, empezando por la Sacra Rota Romana, que es digamos, la Suprema Corte, desde ahí se venía construyendo toda una teoría relativa a la capacidad. Que en la época, digamos, moderna, con el avance de la psicología y de la psiquiatría moderna, empezando por las escuelas de Viena, de Freud, de Jung, Víctor Frank, en fin, se vino, digamos, visualizando con mayor nitidez y con mayor claridad el problema de la capacidad de las personas para poder emprender este proyecto. La capacidad es un tema que se predica o se puede predicar de muchas cosas. Uno puede ser capaz o incapaz de muchas cosas. Por lo tanto, la capacidad siempre hay que analizarla desde el punto de vista del objeto. Si tú vas a evaluar la capacidad de una persona para el puesto de director del área de sistemas de tu empresa,
pues es el tema del área de sistemas y la cuestión cibernética lo que va a determinar sus capacidades. Si tú vas a evaluar a alguien si es capaz o no de manejar un avión, pues es justo manejar el avión lo que define a los que son capaces de los que no lo son. O sea, no se puede hablar de capacidad en sentido abstracto, sino siempre en función de algo para lo cual hay que ser capaz. Y en este caso es el matrimonio, su estructura y sus dinámicas, el objeto específico sobre el cual debe versar la capacidad de la persona. Porque en este terreno, en que debuta lo más bello y también lo más inconfesable de nuestra humanidad, a veces te encuentras perplejidades de jóvenes que son increíblemente capaces para manejar un software en una empresa multinacional en donde manejan la logística de las operaciones de la empresa con una facilidad increíble, pero en cambio no son capaces de gestionar su propia vida. O sea, cuidado. O sea, aquí la capacidad está referida a algo, y ese algo es el matrimonio, su estructura y sus dinámicas, porque es para lo que hay que ser capaz. El Canon 1095 disecciona la capacidad en 3 dimensiones. Primero, aborda la capacidad desde el momento puntual del signo nupcial, es decir, el día de la boda. En segundo lugar, aborda la capacidad desde la identidad de cónyuge, es decir, la capacidad de la persona para darse a sí mismo la identidad de cónyuge como una categoría antropológica de su propia identidad. Y en tercer lugar, el parágrafo tercero aborda la capacidad desde el punto de vista del devenir histórico de la unión conyugal, de las conductas que deben ser asumidas desde el principio y realizables en la vida matrimonial. Esa capacidad debe existir desde el principio, porque, a ver, no es lo mismo casarte con un incapaz a que se te incapacite el marido. Cuando se te incapacita el marido, esa incapacidad sobrevenida es parte de la vida matrimonial, de la salud, de la enfermedad, digamos, es ya parte de la historia de la vida matrimonial. Aquí estamos en el momento fundacional, en que la capacidad es indispensable para poder estructurar de manera verdadera la unión conyugal. Entonces, vamos de esta disección, que les repito, la capacidad es una sola cosa unificada. La capacidad no son 3 capacidades, es una sola capacidad, pero profundizándola podemos distinguir estas 3 dimensiones. El Canon 1095 está redactado en sentido negativo, es decir, describe a quienes son incapaces de contraer matrimonio. Entonces, el canon lo que dice es, son incapaces de contraer matrimonio, 2 puntos. Fíjense bien, son incapaces, es decir, no pueden. No es que quieran, es que no pueden. Y no pueden desde un punto de vista de que no es que no pueda pararme en el altar o no pueda pararme en la iglesia o no pueda pararme ante el juez. Porque también el canon no se refiere al matrimonio católico. El canon, digamos, el derecho de la iglesia se refiere al matrimonio, al de la naturaleza, al que Cristo elevó a sacramento, a ese a que se refiere el canon 1055.
sea, la iglesia nos proporciona sus conclusiones y nos dice, mira, después de haber estudiado esto muchísimo, te puedo decir que son incapaces de casarse las personas que se encuentran en las siguientes situaciones. Primera, que tienen falta de uso de razón. Y ahí se está refiriendo al momento fundacional. Y ahorita se los explico. El segundo parágrafo dice, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio respecto de los derechos y deberes que mutuamente se han de dar y aceptar. Es decir, quien tiene un grave defecto de discreción de juicio respecto de la estructura y las dinámicas del matrimonio, de lo que el matrimonio significa. Y en tercer lugar, dice, son incapaces de contraer matrimonio quienes no pueden asumir las obligaciones derivadas del matrimonio por una causa de naturaleza psíquica. Es un canon muy cortito, pero la literatura en torno a este canon podría caber en un contenedor. Porque digamos, los estudiosos del tema, pues se han volcado a estudiar las distintas y perplejas situaciones que pueden derivarse de estos tres escenarios. El primer escenario, el de la falta de uso de razón, está referido al momento nupcial. ¿Qué pasa en el momento nupcial? Digamos que la capacidad referida al momento nupcial es la capacidad que la persona debe tener ese día puntual, para entender y querer su celebración matrimonial. Entender el signo nupcial como su signo nupcial. Es él el que se está casando hoy, aquí y ahorita. La persona asiste a su boda, no a la boda de un amigo. Está en la suya. Y para eso, la persona tiene que tener suficiente, digamos, uso mínimo de sus capacidades intelectivas, volitivas, para poder darle a ese signo el contenido de ser su signo nupcial, el de él. Ahora, ¿qué escenarios, que pueden ser muchos, muy variados, pueden arruinar esa capacidad y llevarlo a un escenario de falta de uso de razón? Porque, a ver, cuando tú lo lees así de bote pronto, sin haber profundizado, pues piensas en personas que de manera permanente carecen de uso de razón y desde luego están incluidas. Porque una persona que no tiene uso de razón no entiende lo que significa la bandera, que significa la patria. Tampoco entiende que ese signo es el signo nupcial en el que él se está casando. Asiste a una celebración como si fuera un invitado más. ¿De acuerdo? Pero también hay otros, probablemente porque el día anterior estuvieron en una fenomenal despedida de solteros, que se presentan en un estado etílico, en donde no saben en dónde están, ni siquiera qué están haciendo. Y también puede suceder que a lo mejor un terrible accidente sucedido la víspera, en donde a lo mejor los papás de la novia se accidentan y causa un efecto en ella tan traumático que esa mujer no está entera en el momento de la celebración de su matrimonio y no sabe ni siquiera qué hizo. O sea, a ver, el momento puntual de la celebración del matrimonio exige cierta capacidad en los candidatos de entender que hoy, aquí y ahora estamos fundando nuestra unión conyugal. Porque de otro modo, ese chico de la despedida de soltero, probablemente pasados 3 días en la luna de miel,
caiga en la cuenta de que se casó el sábado. ¿Cómo? ¿A poco me casé el sábado? Sí. Sí, mira, aquí está el video. Estuviste ahí. Híjole, pero ya ni me acuerdo. ¿Qué dije o qué? Entonces, a ver, acuérdense que el momento puntual marca un antes y un después. Marca un antes en que queríamos, en que deseábamos, en que nos inclinábamos, y un después en que ya somos. Desde luego, cuando alguien pasa por ahí sin haber pasado por ahí, porque aunque estuvo su cara, él no estuvo, pues entonces aquello puede tener consecuencias muy negativas para sostener el futuro de la unión, porque pudieras decir, oye, perdón, pero yo no estaba consciente, es que perdóname, pero a lo mejor por un problema quizá temporal, a lo mejor fue la única vez en su vida que se metió pericazos de cocaína, en fin, sabe Dios, pero en definitiva, la persona no compareció, a pesar de que estuvo ahí. Ese es el escenario. Y pueden ustedes imaginarse, cuando eso es verdadero, que la persona siente que, oye, espérame, es que yo en ningún momento me comprometí, la verdad es que yo en ningún momento estuve ahí, y aunque estuve físicamente, yo estaba en otro lado, en la luna, y yo no estoy consciente de haber hecho eso con mi vida. Ese es, digamos, el primer escenario. El segundo escenario es un poco más complejo, porque hace alusión a un grado mínimo de madurez de la personalidad. Aquí ya no estamos hablando de un momento puntual, que es el día de la boda, sino de una situación estable en la vida de la persona, de un mínimo, digamos, de madurez en la personalidad que le permite a la persona de manera verdadera poder entender y poder querer la unión conyugal para él. Para él. Y entonces, cuando un muchacho capaz que entiende y quiere la unión conyugal sale de su boda, sale comprometido, se sabe deudor de la estructura y dinámica de la unión conyugal, porque entendió, pudo entender y pudo querer eso para su propia vida. Cuando alguien que padece este grave defecto de discreción de juicio, que es el nombre que tiene en el canon esta incapacidad, se le llama grave defecto de discreción de juicio, pero implica un proceso madurativo de la persona, en donde la persona adquirió la capacidad mínima para poder entender y para poder querer la unión conyugal. Cuando alguien que no tiene esa capacidad pasa por la celebración, no adquirió la identidad de cónyuge, porque no era capaz de entender y no era capaz de querer eso en su propia vida. Y aquí entran muchas situaciones que tienen que ver con el pasado biográfico de las personas. Es importante, muy importante, que entendamos en materia de capacidad, y aplica a los 3 parágrafos del canon, que los hechos nunca son la incapacidad de las personas. La incapacidad es un efecto de algo que ocasionó la incapacidad. O sea, hay algo que desde luego es anómalo y que tuvo por efecto incapacitar a la persona. Por lo tanto, esto tenemos que siempre estudiarlo en términos singulares. En este caso particular,
este accidente, este abuso, este ambiente familiar, este modelo educacional pudo haber ocasionado este efecto en esta persona? Esa es la pregunta. O sea, ser incapaz no es normal. No existe el estado normal de incapaz. Hay algo que está afectando la capacidad de la persona. Por lo tanto, toda incapacidad tiene un origen y ese origen está en algún lado en la bitácora biográfica del sujeto, de la persona, del hombre o de la mujer. Por eso es tan importante para poder ver, porque ¿qué es lo que te pasa en el trabajo diagnóstico? O sea, tú lo que ves es la fenomenología del comportamiento conyugal, ¿no? Y ves, por ejemplo, que la persona eh, pareciera que no se casó, ¿no? Vive como soltero, hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, hay veces que ni se presenta, o sea, como si no se hubiera casado, o sea, no entendió lo que pasó en su vida, o sea, ¿qué sucedió? Pasó por la celebración del matrimonio y el brother es igual que antes, nada se modificó en su vida. Probablemente ese escenario se deba a una insuficiente maduración de su personalidad debido a situaciones anteriores en su historia que le robaron el tiempo, la paz, la serenidad que necesitaba para interiorizar en sí mismo y poder madurar. O sea, ese estado de soledad que hablábamos en alguna charla anterior, en donde el sujeto, en definitiva, se encuentra a sí mismo, la persona se entiende. Hay veces que los ambientes familiares o que los contextos sociales o los contextos familiares le roban a los jóvenes esa paz y esa serenidad que necesitan para ese proceso madurativo. Si no es que graves accidentes biográficos, situaciones a veces muy penosas, situaciones a veces que desde luego el chamaco no tuvo la culpa, pero al final le pasó, que le acaban desajustando, digamos, el equilibrio en su vida, lo dejan atorado en una etapa de su pasado en donde el chamaco no sale de ahí porque no ha podido superar aquella situación traumática que le arrebató la posibilidad de vivir un proceso madurativo normal. Y entonces la persona al final no coge el gobierno de su vida. Porque esto al final es eso. El que es capaz de darse a sí mismo la categoría de cónyuge. Y en eso consiste casarse. Cuando yo me caso, adquiero esa categoría de cónyuge como un elemento de mi propia identidad. Así como nuestra identidad está determinada por lazos familiares, porque tú eres quien eres, porque eres hijo de esta mujer y de este hombre, y porque eres hermano de este y de aquel, eres quien eres porque eres esposa o esposo de este o de esta. Esa categoría de identidad propia que se deriva de haberte dado a ti mismo por tu propia voluntad, esa identidad biográfica, a esa capacidad nos estamos refiriendo. Pero que muchas veces el llamado grave defecto de discreción de juicio, pues es una medida insuficiente de esa madurez y gobierno racional, inteligente y libre que la persona debe tener para poder entrarle a este maratón. Porque si no, lo que va a pasar es que no se va a vincular, no debe nada porque no asumió nada, porque no te quedó a deber nada, porque su vida no cambió. Y entonces el sujeto va a seguir siendo
lo que es desde esa perspectiva de falta de gobierno de su propia biografía, y entonces no puede hacer más que deshilachar la historia con un comportamiento seguramente contradictorio contra lo que supuestamente asumió, quiso y celebró. Y entonces empiezan un montón de contradicciones que van minando, digamos, la vida matrimonial. Pero el trabajo diagnóstico es un trabajo siempre referido a tratar de encontrar aquella causa, porque tiene que haber una relación de proporción entre la causa y el efecto incapacitante. Y la proporción debe ser subjetiva. Es decir, para este sujeto, tú no puedes decir, oye, es que un entorno familiar violento automáticamente supone la incapacidad de los 4 hijos de ese matrimonio. No. No, eso no lo puedes, no se puede sacar así la conclusión. Es probable que en los 4 encuentres algunas constancias, pero también es probable que haya alguno que haya dicho, perdón papá, pero ahora voy yo y ahora yo soy el dueño de mi vida y ahora yo hago las cosas como yo quiero. Y respeto mucho lo que tú hiciste, pero ahora voy yo. O sea, a ver, las personas no están condenadas nunca. Siempre tienen la posibilidad de superar las adversidades de su vida. Pero ciertamente, en muchos casos, esas situaciones causan daños, a veces de muy difícil o hasta de imposible reparación. Y entonces puede suceder que un entorno, que un accidente, que una situación deje a la persona atornillada en una fase de su vida de la que, aunque ya tenga 50 años, no ha podido salir. Y entonces esa situación no le devuelve la paz, esa situación no le permite gobernarse, esa situación lo condiciona a una inmadurez que no le permite gobernar su vida. Ahora, esto es observable, o sea, digamos, desde el punto de vista preventivo. Y por eso el libro se llama Noviazgos de alto riesgo, porque si andas de novia o de novio con alguien así, pues estás en un escenario de alto riesgo. Por eso se llama así el libro. ¿Eso es predecible? ¿Es observable? Creo que sí. Creo que sí se puede observar a un joven cómo se desempeña, si tuvo algún problema, cómo lo afrontó, si lo ha superado, si suele asumir otro tipo de compromisos, vincularse y cumplirlos, es decir, si pudo con la carrera, si coge un trabajo y perdura, es persistente, insistente en sus proyectos, o sea, si tiene esa capacidad de vincularse, porque hay quienes pues no se vinculan y entonces se encuentran piedras todo el tiempo, como la canción esta de Julio Iglesias, ¿no? Me volví a tropezar con la misma piedra, ¿no? Entonces, el segundo escenario de la incapacidad es un escenario complejo porque tiene que ver con haber adquirido de manera estable cierto nivel de madurez en el gobierno libre y racional de tu propia vida. Y también en el hábito de la integración armónica de las dinámicas tendenciales de la persona. O sea, cuando, por ejemplo, a lo mejor el muchacho ha crecido en un ambiente en el que siempre, digamos, ha obedecido a sus inclinaciones, si nunca ha aprendido a entender que a veces dejarse llevar por la parte pasiva de la persona lo puede afectar o lo puede arruinar. Eh, digamos, a ver, nosotros somos espíritu y también biología.
Las dos cosas son exquisitas, nadie está despreciando lo biológico. Pero gobernar nuestra vida no le toca a la biología. Entonces, son las facultades, digamos, superiores de la persona, la libertad, la inteligencia, la voluntad, las que deben administrar las inclinaciones justo para usarlas bien y hacer rentable nuestra vida. Qué aburrida, qué fea sería la vida sin pasiones, ¿no les parece? Esas inclinaciones son fenomenales, pero no le podemos dar a esa dimensión de nuestra existencia el gobierno de nuestra biografía, porque entonces las inclinaciones nos van a deshilachar la historia, porque las inclinaciones las padecemos, digamos, desde el punto de vista de que nos suceden, pero las pasiones no piensan, simplemente inclinan. Entonces tiene que haber como la administración de nuestra vida que le corresponde a la persona desde el punto de vista de su inteligencia, su voluntad y su libertad, para integrar de manera adecuada esas inclinaciones a sus objetivos. Y ese es un nivel de madurez que le permite a la persona gobernarse. Sin ese nivel de madurez, la persona no tiene gobierno sobre sí mismo. No sabe manejar el barco hacia el puerto. Se sube y el buque va a cualquier lado porque la persona no está conduciendo hacia un determinado destino. Cuando una persona madura, cuando gobierna su vida, entonces entiende y quiere la unión conyugal y va por ella. El que entiende, el que es capaz de entender, que es capaz de querer, sale feliz de su boda porque ya tiene lo que quería. Ya es lo que quería ser. En cambio, el que no gobierna su vida se casa digamos, con la desfachatez con la que puede ir al cine, con la que puede hacer cualquier actividad que no es propiamente algo que impacte tan profundamente su biografía. Entonces, la persona no se modifica, no cambia, no adquiere la identidad de cónyuge. Pasó de noche. Descubrió de repente que estaba casado un jueves en la mañana y dice, bueno, ¿y qué onda con esto? O sea, ¿cuándo me comprometí? Pero es bien importante distinguir poder y querer. A los que sí pueden y no quieren, les vamos a dedicar otro apartado. Aquí estamos hablando de los que no pueden, porque además la experiencia es trágica, porque el que no puede se da cuenta que no puede gobernar su vida, se da cuenta que tiene un problema grave para poder poner en el terreno de su propia historia aquello que quisiera poner. Porque, digamos, cuando tú tienes una incapacidad, no siempre estás impedido de entenderla. Entonces la persona puede darse cuenta con mucha tristeza de que no es capaz de aquello que quisiera para su vida. Y entonces, desde luego, necesita ayuda profesional, pero esa ayuda la debe recibir antes. O sea, es necesario tener esa capacidad mínima para poder aproximarse al proyecto. Ahora, en tercer lugar viene la capacidad para asumir las dinámicas matrimoniales esenciales. Y son incapaces de asumirlas aquellos que no pueden asumirlas por causas de orden psíquico. Y aquí nos vamos al escenario de todo tipo de patologías que hay que verlas desde una perspectiva matrimonial. O sea, a ver,
Están incluidos el DSM-10, el DSM-4 y todos los manuales de psiquiatría, puedes tenerlos como incluidos, pero no solo, no solo. O sea, la gravedad, porque ser incapaz es algo muy grave. Y esa gravedad es subjetiva. O sea, algo que te puede parecer que no es muy grave, para esa persona en particular pudo haber sido gravísimo. Nos estamos refiriendo al mundo psíquico de la persona, nos estamos refiriendo a las anomalías, a las patologías, que en definitiva condicionan la conducta. O sea, la persona no puede asumir hoy, aquí, el día de su boda, no puede asumir las conductas que el matrimonio necesita para poder caminar de manera funcional. Te pongo ejemplos. Tienes un chico que ha crecido y ha construido una auténtica adicción a la pornografía. Hoy, que está tan de moda que los chamacos con una facilidad impresionante se puedan aficionar a ese tipo de experiencias electrónicas a niveles en donde generan adicción auténtica. Desde luego, esa adicción deforma el modo de ver la sexualidad. Al rato acaban viendo a su esposa de una manera muy diferente, a una manera natural, normal, humano modo, como dice el canon, y acaban teniendo una conducta condicionada por la adicción, condicionada en términos disfuncionales. O sea, el sujeto ya no puede, no es que quiera, ya no puede obrar de una manera distinta. Y entonces, digamos, ha hecho una malformación psíquica desde el punto de vista de sus dinámicas sexuales y entonces prefiere su computadora que a su esposa. Y entonces tienes la dinámica tan importante de la intimidad que puede verse arruinada y frustrada por una conducta condicionada por una adicción. Estamos hablando de una adicción. Es decir, el sujeto no puede sin ayuda librarse de esa condición que hace disfuncional sí o sí su conducta. Y entonces, claro, el matrimonio arranca en la luna de miel y este empieza a desaparecerse, acaba quedándose que es que contestando sus mails en la computadora, acaba prefiriendo su computadora y tal vez masturbarse que tener intimidad con su esposa, y entonces aquello empieza como un germen cancerígeno a arruinar la relación, la intimidad, en fin. Si no es que se aventura a pedirle a la otra barbaridad y media, porque ya deformó su visión sobre la sexualidad, porque encima la pornografía es un montaje que de natural no tiene absolutamente nada, y entonces, digamos, se hace una deformación. Pero, a ver, estamos hablando aquí de una adicción. Hay muchas que condicionan el comportamiento de manera disfuncional. Y también hay otras que no son adicciones, sino que son auténticos eventos traumáticos que la persona, con o sin su culpa, pero al final vivió, experimentó y lo dañaron de manera profunda. Y cuando el daño afecta dinámicas matrimoniales, la estructura del matrimonio está comprometida. Tienes una chica que a lo mejor fue víctima de un abuso sexual en una edad determinada de su vida, y a lo mejor eso le causó una fobia terrible que no le puedes poner una mano encima porque la escena horrorosa de ese día se le vuelve a presentar en su mente y no le permite tener una entrega verdaderamente humana. Probablemente se deja, pero dejarse y entregarse es muy diferente.
Y dejarse acaba desgastando la paciencia, acaba desgastando a la persona y acaba desgastando al otro, que nota inmediatamente la falta, digamos, de capacidad del otro para la intimidad. Ese es un ejemplo también. Y entonces, a ver, tú tienes a lo mejor una chica o un chico que vivió una situación de este tipo y que, bueno, tienen la ilusión de casarse porque quieren, sueñan con un matrimonio y lo intentan. Pero a la hora de la escena, a la hora de poner en obra las conductas que la vida matrimonial exige, la persona no puede, porque no pudo asumirlas desde el día uno. No tenía la capacidad de hacer eso que el matrimonio necesita que hagas. Y entonces no lo puede hacer. Y entonces empieza el problema desde el arranque de la vida matrimonial. Y entonces empieza con disfunciones congénitas que luego no hacen más que desdoblarse en un auténtico desastre. Porque entonces la persona que tiene eso de que no le puedes poner una mano encima, al principio a lo mejor hace un esfuerzo, pero después lo evita. Y entonces tienes al sujeto que siempre se duerme después, que siempre se queda y se desvela, o al revés se apura, el chiste es no coincidir y empieza a evitar al otro y a evitar al otro y a evitar al otro, hasta que evitar al otro es algo tan obvio que entonces ya viene la pregunta, oye, ¿qué onda? ¿No te gusto? ¿Huelo feo? ¿A dónde te vas? ¿O qué demonios haces? Y empieza todo a descomponerse. Y resulta que estás viendo la punta del iceberg, que en el fondo está en un problema que por ahí en su cuaderno de bitácora sucedió, que tal vez la persona ni siquiera ha comprendido bien el modo como eso le dañó y el modo como eso le afectó. Y entonces tienes una persona que por una causa psíquica tiene una incapacidad para asumir las dinámicas esenciales del matrimonio. La dinámica de la intimidad es una de las fundamentales, pero levantarse a trabajar todos los días, atender a la educación de los hijos. O sea, el matrimonio implica, digamos, muchas conductas que los amantes deben poder poner para que el proyecto navegue. Y cuando alguien no es capaz de ponerlas, no es capaz de asumirlas, entonces está metido en este problema. Hay que cuidarnos de no revolver el que no pudo asumir con otro al que se le complicó cumplir. Es distinto el que, pues es que ya las cosas han cambiado, antes me gustaba, ahora ya no, es que ahora tengo otros gustos, preferencias, situaciones, historias, en fin, es diferente. Aquí estamos hablando de la escena en donde los amantes tienen la capacidad para dotar al signo nupcial como su signo nupcial, que tienen un mínimo nivel de madurez de su personalidad para ser ellos el sujeto íntegro que integra sus dinámicas y que adquiere la calidad de cónyuge como un elemento de su propia identidad. Y quien puede asumir hoy y ahora las conductas que el matrimonio implica y exige para ser funcional. Cuando alguien, a partir de una patología grave, de un trastorno grave, grave subjetivo, grave para él, porque tú puedes tener un chico que fue víctima de un abuso sexual y lo superó perfectamente y no tiene ningún problema. Y tienes otro que se empinó. Entonces, la gravedad es en función de este sujeto en particular, del daño que le pudo haber causado a él. Probablemente debiéramos abundar un poco más en la próxima sesión, un poquito en este tema, porque es un tema muy complejo. Pero bueno, es increíblemente objetivo, increíblemente verdadero. Y cuando estás montado en el diagnóstico, lo ves con meridiana claridad cuando aprendes a verlo. Cuando aprendes a verlo. Muy bien, estoy dispuesto para las preguntas que quieran.
Muchas gracias, Luis. Adelante, Adriana. Hola, maestro. Entiendo que estas dos partes, que el grado mínimo de madurez y asumir las dinámicas matrimoniales, se me ocurre que a lo mejor antes de llegar a esta parte matrimonial y a lo mejor por una situación de entrenamiento, de plática prematrimonial se diagnostica. En estos dos puntos yo creo, no sé, usted corríjame, si es posible que se pueda ir como que afilando esta parte, llevándolo no hacia el matrimonio, que es lo que va a hacer que fracase la persona, sino realmente a corregir aquella cosa que no ha podido superar tanto en la parte biográfica como en una herida, no sé, en la parte de la persona. Pues no sé si me expliqué. Mira, quienes estudiamos estos temas, quisiéramos que hubiera un laboratorio como de análisis clínicos. Imagínate que vas a Exacta, se sacan un análisis de sangre y les miden la capacidad. Sería genial, ¿no? Te Sí. dijeran, oye, mira, pues tú estás como a un 80%, yo creo que pues, sí tienes posibilidades. El otro le dicen, oye, tú estás como en 20, 25%, tú no vas a poder volar, te vas a caer, te vas a aventar del nogal y te vas a dar un sopetón en el suelo, pero seco, porque tú esto que pretendes hacer no lo puedes hacer. Sería genial. Pero pues a lo mejor un día la ciencia puede lograr una especie de diagnóstico prematrimonial que pueda orientar a los novios respecto a sus capacidades. Pero como el volcán está ahí independientemente de que tengas la medida del volcán y sus características, porque pues, el volcán lleva 2000 años ahí, antes no podían medirlo, ahora ya podemos, igual la capacidad, o sea, la capacidad y la incapacidad está ahí. Antes a lo mejor pues todo el mundo la ignoraba porque el mundo psíquico era un misterio, pero después se comprendió, se reveló, se entendió. Y entonces, hasta la misma iglesia que lo estudia dice, oye, aquí hay un trabuco que hay que estudiar. Y entonces se descubre, digamos, penetras la realidad y la descubres. Probablemente el árbol que está enfrente de tu casa contiene la cura del cáncer, nomás que pues, nadie la ha encontrado. Y a lo mejor ahí está, ¿eh? Y lleva riéndose de ti muchísimos años, diciéndote, mira, aquí estoy y no me has visto. Igual esto, igual esto. Entonces, a ver, es muy difícil el diagnóstico prenupcial, sobre todo, a ver, nadie, absolutamente nadie, es nadie para condenar a nadie como incapaz. Pero la incapacidad existe. Y el problema de esto es que hasta que entra en acción, se manifiesta. Y entonces, desgraciadamente, esto, a ver, sí hay síntomas que puedes visualizar. Una persona que tuvo un accidente biográfico grave que a lo mejor afectó sus dinámicas sexuales, a lo mejor es consciente de que tiene un trabuco ahí. Nada más que si no lo enfrenta, si a lo mejor la familia no le ayuda porque tupido velo, o creen que con novenas, o sea, rezar está muy bien, pero estas cosas se resuelven con la ciencia, con la asistencia profesional y no con novenas, ¿me entiendes? Pedirle ayuda a Dios es magnífico, pero esto son problemas objetivos de la salud, digamos, psíquica de las personas que requieren especialistas que atiendan la situación y ayuden a la persona a superar esas limitaciones. Entonces, es muy difícil el diagnóstico previo, pero creo que a los chavos habría que decir, oye, primero, asegúrate tú de ser capaz de lo que quieres hacer. Entiende lo que esto significa para que puedas también evaluar si tienes perfil para el puesto. Es decir, a ver, eres capaz del proyecto que estás enfrentando y tampoco es cosa del otro mundo. Un indito de la Sierra Lacandona puede ser increíblemente capaz y nunca se ha puesto a pensar en todos estos temas, porque es una capacidad natural. Además que como todo lo natural, a la hora que lo profundizas te encuentras una complejidad impresionante. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí puede haber luces, ¿no? Yo le digo mucho a mis hijas, observa.
pacientemente observa. No, digamos, no trates de que sea como tú quieres, déjalo que sea como él es para que observes. No te construyas tú solita la cortina de humo que no te deja ver, pero tú misma te la pusiste. Oye, papá, si quiere ir al antro, que se vaya. Si se va a tomar 15 copas, que se las tome. Es mejor que lo veas en acción. Que no, tómate un taxi o vente en un Uber. O sea, a ver, el tema es tratar de observar en el continuo biográfico en dónde están los indicadores. ¿En dónde están los indicadores? Y estos indicadores, desde luego, tienen que ver con la capacidad del sujeto para comprometerse, para vincularse. Cuando asume un proyecto se vincula. Es el cuate que coge un trabajo y se levanta en las mañanas, que no se desvela los domingos porque tiene que trabajar el lunes. O sea, o es el chavo que le vale mandarina, que no le importa, que al final puso un negocio, pero luego lo abandona. O sea, creo que hay comportamientos que pueden más o menos llevarnos y darnos luces respecto de estas situaciones. Digamos, en el tema de los trastornos también, muchas veces, inclusive en el pasado biográfico, los jóvenes han tenido que asistir a, digamos, a asistencia especializada para resolver determinadas situaciones. Habría que ver si lo superaron, si no lo han superado, si siguen atornillados ahí. Y hay que acordarse que el hecho de que lo quieras mucho no lo capacita. O sea, esto no es una cosa de que lo quiero mucho. Y la relación matrimonial no es una relación entre un profesional y un paciente. La relación de cónyuges no es una relación clínica, es una relación de igualdad. Y la igualdad debe empezar por ser igualmente capaces para el proyecto que proyectan. Porque si no, entonces uno va a acabar cargando al otro como la piedra del pípila. Ese es el tema. Y entonces a la hora de remar, no reman parejo. Porque hay uno que no puede con el remo. Porque no podía desde que se subió a la lancha. No podía remar. Y entonces el otro va a querer jalar la relación remando solito. Y entonces eso va a acabarlo desgastando hasta el límite en el que una de dos, o esto revienta o se instalan en una mediocridad insufrible. Pero están montados en una relación que la verdad es que no es aunque parezca. No sé si haya otra pregunta. No, nada más para terminar, perdón Ángeles, un tantito. Entonces, este canon que nos dijo en 1096, 1095, 35. ajá, ¿sirve para darle nulidad a esta capacidad al momento del matrimonio? No, 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 no. A ver, No. el canon te dice, no se pueden casar los incapaces. ¿Sí? Pero no es que no los admito, no es que no vengas. Es que si trataste de casarte, pues perdón, pero no pudiste, porque no podías. O sea, pasaste por la ceremonia, pues eso nadie lo va a dudar. Pero al final, pues, después de haber analizado lo sucedido, la conclusión es que tenías una incapacidad fenomenal y por eso declaran nulo el matrimonio, porque había una incapacidad de uno, de los dos o de los dos. Hoy, este canon, hoy, yo creo que ocupa más de la mitad, si no es que el 80% de las declaraciones de nulidad, porque además la inmadurez se está masificando. Y el tema y el trastorno psíquico, que no es necesariamente que conteste con los manuales de psiquiatría, porque aquí la medida es para lo conyugal. Y muchas veces un problema en que tú puedes ponerlo a lo mejor a la vista de un clínico psiquiatra, te puede decir, oye, pues este problema no debería de afectarte de esta manera, sin embargo te afectó.
porque a lo mejor tú eres más sensible, a lo mejor tu situación es distinta y el evento que a otro no le hizo ningún daño, a ti te arruinó. Entonces, eso es muy importante. El trabajo en los tribunales de la parte, digamos, pericial, en donde los peritos dan sus opiniones, es todo un tema, ¿eh? Porque a lo mejor estás estudiando la validez de un matrimonio que sucedió hace 15 años. Y la pregunta del juez al perito, oye, ¿era capaz cuando se casó o no? Pero no me digas ahorita. Ahorita no me interesa saber ahorita cómo está, me interesa saber cómo estaba el día de su boda. Y entonces, estudiando el pasado, luego la conducta posterior, los especialistas logran hacer diagnósticos muy acertados en estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Ángeles tenía la mano levantada, pero no sé si quiera hacerla o ya fue Sí, respondida. bueno, sí, digo, no sé si mi internet ahora esté un poquito mejor, pero voy a ser Te oigo breve en muy la bien, pregunta. Te te escuchamos oigo muy bien, bien. adelante. Gracias. Bueno, prácticamente, digo, el 90% se contestó con la respuesta a Adriana, pero a ver, aquí yo nada más, digo, a mí me suena como que esto acaba siendo ya en un tema de matrimonio, pues como lo que las abuelitas decían, ¿no? Pues es la cruz que te tocó y pues ahora ya síguele con la cruz porque, o sea, me parece que antes del matrimonio, o sea, en una etapa de noviazgo, o sea, pues bueno, ok, sí, se analiza todo este tema de la incapacidad, pero ya dentro del matrimonio, o sea, digo, se me hace como ya, pues bueno, ya está resumido, o sea, digo, ya me suena más bien a, pues eso, ¿no? A la cruz que te tocó y pues adelante. No, pero es que no es así, porque mira, en primer lugar, el matrimonio no es una cruz, es una gozada. El problema es cuando muchas veces el matrimonio se convierte en un flagelo justo por situaciones de este tipo y entonces estás metida en una relación que no es matrimonial, que nunca fue y que estás ahí metida y que no funciona porque no es. Ese es el tema. Porque el para toda la vida es del matrimonio verdadero, no del falso. Entonces, digamos, el reto que tiene la ciencia canónica, siempre, desde luego a posteriori, porque solo se estudian los fracasos matrimoniales, porque a ver, si el matrimonio es un éxito y va todo perfecto, no hay que estudiar nada. El problema es cuando hay problemas. Y los problemas pueden ser congénitos o sobrevenidos. Esa es una pregunta importante. O sea, cuando ustedes quieren saber si esto puede implicar la nulidad del matrimonio, el problema siempre es congénito, es de nacimiento. El matrimonio nace disfuncional y empieza a manifestarse las disfunciones a poco tiempo del arranque del matrimonio. Y luego no hace más que incrementarse. Tienes un cuate que tiene una terrible adicción al juego. Se casa, pasa un tiempecito, se aguanta y luego al hipódromo los jueves. Y no puede dejar su adicción al casino, no puede abandonar su adicción al juego. Y entonces empieza a empinarse la quincena jugando y deja a la esposa sin un quinto, a los hijos también, porque puede más su inclinación que su bien biográfico, no puede contenerse. Es una auténtica adicción. No lo puede evitar, esa es la clave de la incapacidad. La clave de la incapacidad es que el sujeto no puede evitar el comportamiento disfuncional. Si el sujeto puede evitarlo, no es incapaz. ¿De acuerdo? O sea, Profesor, si pero lo hace porque quiere, pero pudiera no hacerlo porque es capaz de no hacerlo, entonces el sujeto no es incapaz, ¿no? El problema de la incapacidad es que rebasa la libertad de la persona. La persona se esclaviza, la persona no puede obrar de una manera diferente y está condicionada a obrar de manera disfuncional. La persona, por ejemplo, tiene una reacción incontenible a la violencia, como un trastorno. Va a ser violento, sí o sí.
Y a ver, ¿qué? La relación matrimonial es una relación en donde uno es déspota y el otro un esclavo sometido. Dios nos libre y que eso sea sacramento, ni Dios lo quiera. Pues eso no es verdad. O sea, es una relación, sí. Aquí el tema es ese. O sea, estamos ante un matrimonio de verdad. Ahora, que un matrimonio verdadero se puede echar a perder, desde luego que sí. Pero este tipo de conductas que son determinantemente disfuncionales y que tienen su origen desde el origen mismo de la unión, desde el origen de la relación, están acusando una nulidad de este tipo. O sea, es decir, ese matrimonio debiera pasar por un tribunal de la iglesia y bueno, a ver, entiendo que a veces hay otros bienes, como los hijos, como mantener la armonía de la familia, a ver si la cosa es manejable, a ver, la persona también es libre de decir, oye, a ver, pues esta situación la tolero, es manejable, es tolerable, la podemos ir administrando, y hombre, los hijos es bien importante y que estemos unidos, y eso, todo eso es valiosísimo, porque la unidad vale muchísimo, ¿eh? Pero en un momento dado, en donde se convierte en inadmisible mantener una vida matrimonial que es un flagelo, hombre, eso, las personas merecen que esto se estudie. ¿Me entiendes? O sea, cuántas personas en situaciones así acaban divorciándose y justificadamente porque no es posible vivir de esa manera? Y luego, por no acudir a este tipo de servicio de la iglesia para que estudie su situación, pues a lo mejor se vuelven a casar, tienen que dejar de comulgar, ojalá pudieran casarse bien, o sea, a ver, para eso está esto. Muy bien, Muchas gracias. es Gracias. para servirte. Bueno, ya son casi 8:30, pero ustedes dirán, Yo una. Mi pregunta. ¿Esto podría entonces decirse que al no existir esta parte del consentimiento como tal, ¿no? De no estar facultado, por decirlo así, ¿se puede decir que entonces el matrimonio no existe? claro, a Sería ver, inexistente, por eso se buscaría una nulidad. exactamente, o sea, a ver, aquí el tema es que la incapacidad es la incapacidad para el consentimiento. O sea, porque el consentimiento exige capacidad. Tú solo puedes consentir verdaderamente lo que está a tu alcance. Tú no puedes tener un acto de voluntad que consiste en hacer algo que te es imposible hacerlo, que está fuera de tus posibilidades. Aquí estamos hablando de los imposibilitados para este proyecto. Y es triste decirlo, pero hay un sector cada día más numeroso de imposibilitados. Y eso los jóvenes lo deben saber. Primero, para que ellos se aseguren de ser capaces. Y luego, para buscar un partner que tenga digamos, el nivel mínimo de capacidad para el proyecto. Y entonces sí, nos subimos juntos, pero remamos parejo. ¿De acuerdo? Sí, yo tengo un ejemplo muy claro de unos amigos que él tenía problemas de alcoholismo desde novios. Se casaron y se volvió mucho más complicado. Entonces, justo es eso, ¿no? O sea, a veces no es como esto que dice Ángeles de la Cruz, sino, a ver, o sea, no es un matrimonio que no existió, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él no contaba con esta capacidad, ¿no? Desde el inicio. Diferente si se hubieran casado él sin esta adicción y a lo mejor años más tarde, después de que ya se casaron, él se vuelve alcohólico. Ahí estamos Eso es hablando de un tema diferente. distinto. Exactamente, exactamente. No es lo mismo. Exactamente. Así es. Y para eso hay que tener muy claro en nuestra mente que las formas de celebrar el matrimonio no producen el matrimonio. Lo comunican, lo manifiestan, pero no lo producen, lo produce el consentimiento. Y cuando hay una incapacidad para brindar un consentimiento verdadero, pues entonces ese consentimiento, digamos, ese acto voluntario es inútil. No causa el matrimonio. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Habrá alguna otra pregunta o ya es hora de que nos vayamos?
No, yo solo decir que es un tema de mucha prevención, ¿no? Ahorita, o sea, hay que trabajar mucho con los jóvenes. Sí, porque de verdad está el tema. A veces mucha gente se sorprende de cuántas nulidades está concediendo la iglesia, y el problema es que esto se está masificando, ¿no? Y entonces esta masificación de temas de trastornos psíquicos, de temas de inmadurez de la personalidad, todo eso pues está incidiendo en muchas situaciones así. Entonces, por eso hay que asegurar a los jóvenes de que tengan una buena capacitación en la familia, de que adquieran la madurez que deben, que se alejen de cosas que los van a esclavizar y les van a condicionar comportamientos disfuncionales que van a acabar arruinando sus propias historias. Y también es parte de la formación que se da en familia, ¿no? Pues sí, es que la familia acaba siendo el principal centro de capacitación, por encima, por encima de todos los demás, aunque intervienen las escuelas, interviene la red, ahora el internet interviene muchísimo, pero bueno, la familia es un elemento fundamental. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Nos vemos para seguir el próximo miércoles. Que pasen buena noche, que estén muy bien.